Cuando el criminal buscado irrumpió en la casa, Axelmo estaba en el aeropuerto preparándose para abordar el avión, llevando a su amada a Estados Unidos para encontrar a su madre. Yo me escondí bajo la cama del dormitorio, llamándolo aterrada, diciendo, «Sálvame», mientras los anuncios del aeropuerto se mezclaban con la voz de una mujer que lo apuraba, y con el tono impaciente de Axelmo, «Ahí Visue. ¿Por qué no puedes ser más sensata?». El sonido del teléfono cortado también rompió mi última esperanza. En ese momento, me rendí. Más tarde, después de ser rescatada, preparé sensatamente los papeles del divorcio para él de inmediato. Sin embargo, él abandonó a su luz blanca y regresó apresuradamente al país. En el instante en que el hombre de rostro feroz me arrastró desde debajo de la cama, mi cuerpo temblaba como una hoja. Agarró mi teléfono con una mano mientras con la otra me apretaba el cuello. Su mirada fría y siniestra se detuvo en él por unos segundos. La pantalla negra reflejaba su rostro aterrador, y su voz helada y escalofriante me hizo sentir un frío recorrer todo el cuerpo. ¿Pensando en llamar a la policía? Acabo de matar a alguien en el último lugar, y parece que tú tampoco quieres vivir. Tan pronto como terminó de hablar, me arrojó al suelo, mi espalda golpeó la mesita de noche. El dolor intenso me hizo contraer el rostro, soporté sin gritar ni llorar, y rogué con palabras temblorosas, «Por favor, déjame ir. Si quieres dinero, puedo darte todo lo que tengo». El matón se acercó con una sonrisa gélida. Fue entonces cuando noté el largo cuchillo envuelto en tela que llevaba atado a la cintura. Las suelas de sus zapatos estaban manchadas de un rojo oscuro y profundo, como sangre seca. Recordando sus palabras anteriores, retrocedí asustada. Vi cómo su sonrisa se hacía aún más aterradora, como la de un demonio sediento de sangre al ver a su presa. Se agachó y alargó la mano para acariciar mi rostro. Sería un desperdicio matar a alguien tan hermosa tan rápido. Tengo un plan mejor. Mientras hablaba, su mano se deslizó hacia mi cuello, y con un sonido de tela desgarrada, el vestido sobre mi pecho se rompió. Pero en ese mismo instante, tomé la lámpara de cristal de la mesita de noche y se la estrellé contra la cabeza. El hombre gimió de dolor, llevándose la mano a la frente. Aproveché su distracción y corrí hacia la puerta, pero me agarró del cabello y me lanzó nuevamente al suelo. Mi frente golpeó la esquina de la cama, y sentí un líquido tibio que comenzaba a descender. Toda mi cabeza se entumeció, y el dolor me recorrió de pies a cabeza. Sin embargo, el hombre tampoco estaba en buena forma, de pie frente a mí, con la frente sangrante, me miró con una mirada aún más sedienta de sangre y llena de odio. «Maldita perra, ¿te cansaste de vivir? No pensaba matarte hoy, pero he cambiado de opinión». Desenvainó el cuchillo y se acercó. Yo temblaba, retrocediendo lentamente. En ese momento, el miedo había entumecido mi cuerpo, pero el dolor en mi cabeza y espalda me recordaban cuán cerca estaba de la muerte. Sin más espacio para huir, el hombre se colocó sobre mi pecho, levantó el cuchillo y sonrió con malicia. Desesperada, cerré los ojos. En ese instante, cuando la hoja estaba a punto de caer, toda esperanza que había depositado en Axel murió dentro de mí. Dos sonidos de cristal rompiéndose resonaron, pero no sentí el dolor que esperaba. Al abrir los ojos, vi la muñeca y la pierna del hombre sangrando profusamente. Su cuchillo había sido golpeado y caído a un lado. Me miró con un odio feroz antes de desplomarse, sujetando sus heridas. Corrí desesperada hacia la salida, justo cuando la puerta principal fue violentamente derribada con un estruendo. Estaba a salvo. Esa noche, en el hospital, recibía tratamiento mientras daba mi declaración bajo custodia policial. Me elogiaron por haber llamado a la policía a tiempo, lo que les permitió enviar agentes y organizar un operativo que finalmente llevó a la captura de un asesino en serie que perseguían desde hacía más de medio año. Bebí el agua tibia que la enfermera me entregó, mis manos aún temblaban por el shock que no se disipaba del todo. Al recordar aquel momento entre la vida y la muerte, sentí miedo y terror, pero también una calma extraña por haber sobrevivido. Después de completar la declaración, los policías se preparaban para irse. Una oficial miró su teléfono, suspiró y dijo, «Señora Sue,
el teléfono de su esposo está apagado, ¿tiene otra forma de contactarlo? Moví la cabeza con los labios pálidos, indicando que no había necesidad de intentarlo. Los oficiales intercambiaron miradas, me dieron algunas palabras de advertencia y se marcharon. La habitación quedó en silencio. Sostuve mi teléfono con la pantalla agrietada y permanecí mucho tiempo inmóvil. Cuando lo encendí, una foto apareció en la pantalla tenue, era una publicación de Sara Chiao en su red social, de hacía una hora, mostrando a Axel Mu recostado cariñosamente sobre su hombro mientras dormía. Su rostro se veía tranquilo, relajado, sin el ceño fruncido habitual. El texto decía: "Sigues siendo el mismo de antes, solo apoyado en mí puedes dormir en paz". El tono de sus palabras reflejaba una calidez de tiempos que yo nunca conocí. Recuerdo que cuando Axel Mu se casó conmigo, solía tener pesadillas y no podía dormir bien. Probé muchos tratamientos, medicina china y occidental, para ayudarlo a descansar, pero nada funcionó. Axel, que no podía dormir de noche, solía fumar en el balcón, fumando durante horas. A veces yo lo observaba en silencio. Ahora entiendo que no era que mi medicina no sirviera, sino que las personas cambian, con otra persona, uno puede sanar sin necesidad de remedios. Cerré con fuerza mi mano temblorosa, sintiéndome miserable mientras me burlaba de mí misma. De pronto, la pantalla del teléfono volvió a encenderse, y apareció un mensaje. Al día siguiente, debido a la relevancia del caso del criminal buscado, muchos medios en línea comenzaron a reportar el incidente. La entrada del hospital estaba llena de periodistas de distintos canales de televisión negociando con el personal de seguridad para conseguir acceso y realizar entrevistas. Con la ayuda del hospital, me trasladaron a una habitación tranquila para recuperarme de las heridas. De paso, también me reuní con un abogado de divorcio. En la pantalla del teléfono, las llamadas entrantes parpadeaban una y otra vez. Al colgar, el registro mostraba la llamada perdida número 30. Miré la palabra esposo en la pantalla, y el abogado Ling, ajustándose las gafas de marco dorado, confirmó una vez más con voz serena: "Señora Su, si realmente ha tomado la decisión de divorciarse. Según lo que me ha contado, puede obtener todo lo que solicita, ¿está segura de esto?". Sonreí débilmente, apagué el teléfono y asentí con seriedad. Quiero iniciar el proceso de divorcio lo antes posible. Cuanto antes, mejor. El abogado Ling trabajó con gran eficiencia, y en poco tiempo tenía en mis manos un acuerdo de divorcio satisfactorio. Al reiniciar el teléfono, abrí WeChat. La ventana de chat con Axel Mu estaba llena de mensajes emergentes, pero no los revisé. Simplemente le envié el acuerdo de divorcio, adjuntando una sola palabra: divorcio. Al ver el último mensaje de la conversación, sonreí con resignación. Axel había escrito con el tono de quien intenta educar a un niño: "Ivy, no seas caprichosa. Contesta el teléfono, no me hagas preocupar". Solté una risa amarga al leer esas palabras. No seas caprichosa. En los 3 años de matrimonio con Axel Mu, esa fue la frase que más me repitió. En el primer año, Sara Chiao volvió a aparecer. En su reunión de exalumnos, ella lucía como una flor inalcanzable, con una belleza que deslumbraba a todos sus compañeros. Aunque Axel sostuvo mi mano todo el tiempo para que no me sintiera excluida, su mirada se desviaba hacia ella una y otra vez, y en sus ojos se reflejaba una emoción familiar. Lo noté conteniéndose, esforzándose por no mirar. No me resultaba ajeno el nombre de Sara Chiao. Cuando salía con Axel, un amigo suyo lo había apartado y le dijo en tono de burla: "¿Ya renunciaste a esperar a Sara Chiao?". Axel guardó silencio unos segundos y luego murmuró algo que no alcancé a oír del todo, solo capté las palabras: "¿Habrá esperanza?". Más tarde, él me confesó que Sara había sido su exnovia, pero que ya habían terminado y no tenían contacto. Me dijo que no lo pensara demasiado. Su sinceridad me pareció absoluta, sin rastro de ocultamiento, y siguiendo el principio de no vivir en el pasado, no indagué más. Sin embargo, el día que la conocí en persona sentí peligro. Sara estaba a punto de ingresar a la empresa de Axel como su secretaria, y yo hice un berrinche insistiendo en que la transfirieran a otro departamento. Axel me abrazó con ternura y me calmó, jurando: "Ivy, estamos casados ahora, ¿no confías en mí?".
¿o no confías en nuestra relación? No podemos dejar que alguien pierda su trabajo por algo que ni siquiera ha pasado. No seas caprichosa. Yo siempre te tendré solo a ti. Ante su juramento tan solemne, me quedé sin argumentos. Pero desde que Sara apareció, mi confianza en él comenzó a desmoronarse poco a poco. Por ejemplo, al enterarse de mis inquietudes, Sara fue a mi empresa con los ojos rojos e hinchados, rogándome que la dejara conservar su trabajo. Con voz compungida me dijo: no soy la clase de persona que crees. Axel y yo somos el pasado, ustedes están casados, ¿qué más te preocupa? Solo quiero trabajar. Su tono era tan sincero que resultaba difícil discutirle, pero sus palabras, explícita e implícitamente, eran iguales a las de Axel, ambas insinuaban que yo era una mujer mezquina, desconfiada de los corazones nobles. Pero, ¿realmente estaba exagerando? Si era así, ¿por qué, después de haber terminado, todavía lo trataba con tanta familiaridad? Incluso en su mirada de reproche había un dejo de orgullo. Cuando Axel se enteró de lo ocurrido aquel día, no mostró enojo hacia Sara, ni tomó acción alguna. Solo levantó la mano y juró repetidamente que mantendría distancia con ella, que no había relación entre ambos más allá del trabajo. Pero, como los hechos demostraron más tarde, las promesas de un hombre no siempre valen. En nuestro segundo aniversario, Sara enfermó de gastritis. Al ser llevada al hospital, se aferró a él y no lo dejaba ir. Axel me llamó por teléfono para tranquilizarme: Ivy, Sara no tiene familia aquí, está enferma y no tiene a nadie. No seas irracional. Luego lo compensaré con una gran celebración. Mientras pronunciaba esas palabras, no sabía que yo lo esperaba en la cafetería donde nos conocimos, sentada desde hacía más de 2 horas en el frío. En el tercer año de matrimonio, el actual, Sara irrumpió en la oficina de Axel sosteniendo una llamada desde Estados Unidos. Dijo que habían encontrado a su madre, una amiga suya había visto a una mujer muy parecida a ella en Norteamérica. Quería ir a buscarla, y Axel, preocupado, decidió acompañarla. Yo arrojé una a una sus prendas fuera de la maleta, prohibiéndole irse. Axel me miró con ojos cansados, sin un ápice de culpa, y me habló con el tono de un padre que sermonea: Ivy, Sara creció sin padre, y su madre fue secuestrada y llevada al extranjero cuando ella era niña. Es una mujer muy desafortunada. Tú tienes una familia amorosa conmigo, pero ella no tiene nada. No seas caprichosa. Volveré en cuanto la ayude a encontrar a su madre. Sara creció sin padre, pero yo también perdí al mío cuando era niña, y tú lo sabes mejor que nadie, lo enfrenté con voz temblorosa. En comparación con ella, ¿de verdad crees que mi vida fue tan distinta? No es lo mismo, respondió él, tú me tienes a mí ahora, y yo siempre te amaré. Pero ahora te diriges hacia ella, Axel Mu. Si te vas con Sara, nos divorciamos, le advertí. Esperaba que al menos se detuviera, que volteara a mirarme, pero no lo hizo. Axel tomó mis palabras como un simple arranque infantil, una rabieta pasajera. Cerró la puerta sin mirar atrás, y el único sonido que me quedó fue el portazo seco y el viento aullando afuera, anunciando una tormenta. Axel se marchó, y apenas unas horas después viví la experiencia más aterradora de mi vida. El día en que me dieron el alta en el hospital, Axel apareció en la puerta de la habitación. Ya habían pasado 3 días desde que le envié el acuerdo de divorcio. Al verlo, noté que tenía la barba crecida y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. ¿No se suponía que dormía mejor después de encontrarse con Sara? Cuando me vio, extendió los brazos emocionado, intentando abrazarme, pero me aparté. Mi cuerpo se tensó, mis manos quedaron inmóviles, y él, incómodo, intentó tomarme de nuevo. Yo solo suspiré con cansancio, los ojos húmedos. Cariño, por favor, deja de hacer berrinche. Sí, ¿por qué no me contestas? Estos días he estado tan preocupado por ti. Berrinche, repetí para mis adentros. Masticaba la palabra sin sentir enojo, solo agotamiento. Continué recogiendo mis cosas sin mirarlo. Mi teléfono está roto, dije con voz neutral. Axel siguió mi mirada hacia el celular con la pantalla rota que yacía sobre la cama. Su tono se alzó un poco: está bien, te compraré otro. Dijo eso y empezó a empacar mis cosas, moviéndose rápido, decidido, sin rastro de la inquietud que tenía al llegar.
Lo observé en silencio unos segundos, luego simplemente me senté en la cama y lo dejé hacer. Cuando terminó y cerró la maleta, hablé por fin: si estás de acuerdo con el acuerdo de divorcio, podemos ir mañana al registro civil. Su mano se detuvo. Se quedó quieto, con la mirada contenida, y respondió en tono forzado, intentando bromear: ¿qué tonterías dices? No nos vamos a divorciar. Vi el reporte ese día, y lo siento. Pensé que solo me llamabas para amenazarme. Heidi, perdóname, fue mi culpa. No te enojes, ¿sí? Bajó el tono, casi rogando, y antes de que respondiera me tomó del brazo para sacarme del hospital. En el estacionamiento, vi el rostro que menos deseaba ver. Sarah Chao estaba sentada en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje. Sus mejillas rosadas contrastaban con mi piel pálida y cansada después de salir del hospital. Aquello fue un golpe directo al alma. Heidi Su, me alegra que estés bien, dijo ella con una sonrisa fingida. No tienes idea de cuánto se preocupó Axel por ti mientras estábamos en el extranjero. Si no hubieras ignorado sus llamadas, no habría tenido que regresar con fiebre. Anoche tuve que obligarlo a descansar, o si no, ¿y si te contagiaba? Por cierto, sube, me mareo si voy atrás, ¿te importa si me quedo adelante? Sarah seguía parloteando, pero yo solo escuché una cosa: Axel había regresado la noche anterior, y aún así no vino a verme hasta ahora. Pasó más de 12 horas, con ella. Sarah, basta, cortó Axel con voz tensa, su mirada fría. Ella hizo un puchero, bajando los ojos como una niña ofendida. Axel, ¿por qué me hablas así? Solo digo la verdad. Él la ignoró y se volvió hacia mí con tono ansioso. Heidi, Sarah solo estaba preocupada. Cuando supo que estabas herida, quiso visitarte, por eso la traje. No hay nada más. No te enojes, déjame ayudarte con las maletas y volvamos a casa, ¿sí? Dijo esto en voz baja, mientras abría la puerta trasera del auto para que subiera. Yo no me moví. Lo observé atentamente. Su rostro seguía siendo el mismo que alguna vez amé, pero mientras más lo miraba, más feo se volvía, y esa inquietud en sus ojos lo delataba: culpa. Tomé la maleta de sus manos y me giré para irme. Si ya firmaste el acuerdo, avísame. No hace falta nada más, le dije con calma. Y no creas que lo digo por enojo. Te lo advertí ese día: si te vas con ella, nos divorciamos. Miré a Sarah con frialdad. Puedes sentarte en ese asiento todo lo que quieras. Si te emociona sentirte como la amante que ascendió al papel principal, entonces pégate ahí y no te levantes nunca. Mis palabras borraron la sonrisa de satisfacción en el rostro de Sarah, que ahora se transformaba en ira. Su expresión furiosa, junto con la mirada desesperada de Axel, los hacía ver repulsivos. No voy a divorciarme de ti, insistió él. Sarah y yo no somos lo que crees. Solo quise ayudarla, tener la conciencia tranquila. No puedes acusarme sin saber toda la historia, no es justo para mí. Me tomó la mano con desesperación, intentando explicarse, con una expresión dolida, como si yo fuera la culpable. Un sollozo interrumpió sus palabras. Sarah lloraba, su maquillaje corrido, aparentando dolor. Axel, ¿tienes tanta prisa por romper todo lo nuestro? Él calló, su garganta tensa, sin saber qué decir. Yo me burlé de esa expresión vacilante en su rostro y traté de soltarme, pero él no me dejaba. Suéltame, me das asco, le dije. Lo abofeteé con fuerza. El golpe resonó en el estacionamiento. Axel apartó la cara, y la marca roja de mi mano se dibujó en su mejilla. No dijo nada, pero Sarah no pudo quedarse callada, abrió la puerta y bajó hecha una furia. Heidi Su, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha hecho Axel para que lo golpees así? Gritó, con un gesto de compasión fingida, como si el golpe lo hubiera recibido ella. Cerré la puerta del coche de un portazo, dejándola adentro, y miré a Axel con frialdad. Dices que tienes la conciencia tranquila con ella, ¿por qué entonces no resolviste tus asuntos antes de conocerme? Sus desgracias las causaste tú o yo, ¿por qué tengo que cargar con los desastres entre ustedes dos? Dices que no quieres divorciarte, pero dime, Axel Mu, ¿de verdad me amas? Desde que entraste al hospital, ¿te molestaste siquiera en preguntar dónde me duele, o cómo me lastimé la cabeza, o esperas primero pagar tu culpa con Sarah antes de acordarte de mí?
Como si hubiera tocado un nervio, su expresión cambió, intentando replicar, pero lo interrumpí con frialdad. No necesito tu culpa tardía, Axel. Lo único que quiero ahora es divorciarme. Pronuncié la palabra divorcio con tanta fuerza que hasta el aire pareció detenerse. Al parecer, solo en ese momento Axel entendió que hablaba en serio. Sus ojos se enrojecieron por completo, quiso decir algo más, pero el sonido de mi teléfono interrumpió la tensión. Miré el nombre en la pantalla y contesté la llamada delante de ambos. Como mi celular estaba dañado, ya no podía ajustar el volumen, así que puse el altavoz para escuchar mejor. La voz del otro lado era la misma, tranquila y firme, que había escuchado en el hospital. Señora Su, hoy le dieron el alta, ¿verdad? Iré a recogerla. Todavía hay algunos detalles del divorcio que debemos revisar en la oficina. ¿Los abogados eran ahora tan diligentes que incluso iban personalmente por sus clientes? Al principio me sentí incómoda y estuve a punto de rechazar, pero viendo lo insistente que seguía Axel, accedí. Está bien, venga. Estoy en el estacionamiento B del hospital. Menos de 2 minutos después de colgar, el abogado Lin llegó. Parecía que había estado esperando allí desde hacía rato. Con movimientos precisos, colocó mi equipaje en el maletero y me abrió la puerta del copiloto. Iba a hacerlo yo misma, pero obedecí y me senté sin decir nada. Ivy, no puedes irte con él, no acepto el divorcio, explotó Axel, su voz temblaba de rabia mientras extendía la mano para sacarme del auto. Pero alguien se interpuso entre nosotros. El abogado Lin se colocó delante de mí, le tendió una tarjeta y dijo con calma, Señor Mu, soy el abogado Lin, designado por la señora Su para llevar su caso de divorcio. A partir de hoy, puede tratar todos los asuntos del divorcio conmigo, y yo le informaré a ella. Su voz era suave, pero tenía un deje de desprecio. No se inmutó ante la furia de Axel, su postura era firme, ni servil ni altiva. ¿Y tú quién te crees?, escupió Axel con frialdad. Esto es asunto mío y de mi esposa, no tuyo. No nos vamos a divorciar. Si sigues metiéndote y la alientas a esto, te denunciaré y haré que cierren tu bufete. Créeme. Con esa mirada gélida de empresario acostumbrado a intimidar, estaba claro que Axel tenía los medios para cumplir sus amenazas. El abogado Lin no se molestó en responderle más. Solo soltó una frase cortante antes de subir al coche: si el señor Mu tiene tanto poder, nuestro bufete estará encantado de recibirlo cuando quiera. Dicho eso, encendió el motor y nos marchamos, dejando a Axel con el rostro sombrío, pateando furioso la puerta del coche mientras Sara, asustada, se apresuraba a salir para calmarlo. Después de resolver algunos trámites en la oficina del abogado, me quedé parada frente al edificio. El cielo estaba gris y una llovizna fina comenzaba a caer. Mientras pensaba a dónde ir, escuché detrás de mí una voz familiar: ¿por qué no te has ido aún? Me giré y vi al abogado Lin sosteniendo un paraguas, observándome con atención. No traje paraguas, respondí mirando el cielo encapotado. Iba a buscar un taxi hacia una posada familiar junto al mar, la que maneja mi madre. No se preocupe, abogado Lin, ya me ha ayudado bastante, no quiero causarle más molestias. Él me observó unos segundos antes de asentir. Al menos lleva esto, dijo, presionando el paraguas cálido en mi mano. Acabas de salir del hospital, no deberías mojarte. Si te enfermas, el caso se retrasará. Su tono era serio, casi paternal. Luego caminó hacia el estacionamiento, dejando que la llovizna empapara su costoso traje. Lo vi alejarse y luego miré el paraguas que aún conservaba el calor de su mano. Esa pequeña calidez hizo que un nudo se formara en mi pecho. Subí al taxi y le pedí que me llevara a la posada junto al mar que mi madre había abierto. Ella siempre decía que era su plan de retiro una vez que yo me casara. El mar estaba gris y desierto por la lluvia. Al entrar, el lugar estaba silencioso, solo el sonido distante del agua golpeando las ventanas. En el mostrador, una mujer concentrada presionaba los botones de una calculadora, repasando cifras sin cesar. Estaba tan absorta en los números que ni siquiera notó cuando abrí la puerta y me acerqué. Dejé escapar un suspiro que rompió el silencio. Mamá, quiero divorciarme de Axel Mu. ¿Qué?, exclamó ella, alzando la vista con el ceño fruncido. No estoy de acuerdo. Su respuesta fue inmediata, tajante.
Apenas llevan casados un par de años y ya quieres divorciarte. Axel es un hombre excepcional, ¿dónde vas a encontrar otro como él si lo dejas? Su reacción no me sorprendió. Mi madre nunca me ha amado realmente. Desde que mi padre nos abandonó, llevar su misma sangre me convirtió en un recordatorio del hombre que la traicionó. Crecí entre gritos y golpes, pero aún así buscaba su aprobación, su cariño. Cuando empecé a trabajar, todo lo que ganaba se lo daba a ella, sabiendo que lo que más valoraba era el dinero. Nunca me felicitó por nada, excepto la vez que llevé a Axel a casa. Cuando él llegó con una dote generosa para casarse conmigo, los ojos de mi madre brillaron como si fuera ella quien se casara. Por eso ahora se enfurece. Habla desde la perspectiva de Axel, no desde la mía. Es normal que los hombres cometan errores, Ivy. Además, Axel ya dijo que no hay nada entre él y esa tal Sara, ¿por qué no puede ser más comprensiva? Sus palabras me helaron. Te llamó, ¿verdad? Mi madre desvió la mirada. Sí. Dijo que lamenta lo que pasó, que no debió irse cuando estabas en peligro. Ves, ya reconoció su error. Deberías saber cuándo detenerte. Además, Ivy, tú no sirves para mucho. Si te divorcias, ¿crees que tu vida será tan cómoda como ahora? Ahí estaba la verdad, no quería perder a su yerno de oro. Miré alrededor la posada recién renovada y sonreí con ironía. La remodelación de este lugar debió costar bastante, ¿no? ¿La pagó Axel Mu? Mi madre guardó silencio, y esa culpa en su rostro fue toda la confirmación que necesitaba. Me reí suavemente, aunque por dentro sentía un vacío amargo. Mamá, siempre te preocupas por no perder lo que ya tienes, ¿verdad? Pero dime algo, ¿alguna vez te preocupaste por perderme a mí? Ella se quedó callada, solo apretó la calculadora con fuerza, evitando mirarme a los ojos. No digas tonterías, respondió finalmente. Tú eres mi hija, ¿cómo voy a querer perderte? Me limité a asentir. Entonces no me pidas que siga con un matrimonio en el que me siento muerta, mamá. Si de verdad me quieres, aunque sea un poco, no interfieras. Me di la vuelta y subí a la habitación que solía ser mía cuando iba de visita. El cuarto aún conservaba parte de mis cosas, una caja con viejas cartas, un abrigo que había dejado la última vez. Me senté en la cama y, por primera vez en días, respiré con calma. Había tanto ruido dentro de mí, tantos recuerdos entremezclados, que no sabía por dónde empezar a sentir. En los días siguientes, me dediqué a ayudar un poco con la posada. El abogado Ling me enviaba mensajes con el avance del caso y documentos para firmar. Era eficiente, metódico, y me hablaba siempre con respeto, sin tratarme como una mujer rota, sino como alguien que tomaba una decisión razonable. Esa actitud me daba cierta paz. Una tarde, mientras arreglaba unas toallas en el pasillo, escuché la voz de mi madre hablando por teléfono en la cocina. Sí, Axel, está aquí. Pero no está de muy buen humor. No te recomiendo venir ahora. Déjala enfriar un poco más y luego vienes. Me quedé congelada detrás de la puerta. Así que seguía en contacto con él. Claro, Axel no se rendiría tan fácilmente. Lo conocía demasiado bien, no porque me amara, sino porque no soportaba perder el control sobre las cosas que consideraba suyas. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta de la posada. Mi madre corrió a abrir con una sonrisa nerviosa y, cuando lo vi, supe que no iba a darme un respiro. Axel estaba allí, empapado por la lluvia, con un ramo de lirios blancos en la mano. El mismo tipo de flores que me regaló la primera vez que salimos. Ivy, solo quiero hablar, dijo con voz suave, mirándome con esa mezcla de culpa y ternura que antes me debilitaba, pero que ahora solo me provocaba rechazo. No hay nada que hablar, respondí con frialdad. Pero mi madre intervino enseguida. Ivy, al menos escúchalo, ¿sí? Ha venido hasta aquí, está empapado. No puede ser tan dura. Me giré hacia ella, conteniendo la rabia. Mamá, te pedí que no te metieras. Sin esperar respuesta, subí las escaleras. Escuché los pasos de Axel siguiéndome, su voz suplicante. Ivy, solo un minuto, por favor. Entré a mi habitación y cerré la puerta con fuerza, pero él la detuvo con el pie antes de que pudiera cerrarse del todo. No seas así, cariño, murmuró, empujando suavemente hasta que la puerta cedió.
Déjame explicarte. No fue lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces explícame tú, ¿qué pienso? Dije con ironía. ¿Qué fuiste de luna de miel con tu ex mientras yo casi moría en casa? ¿O qué volviste al país y pasaste la noche con ella antes de aparecer en el hospital? Elige la versión que quieras, Axel, todas son igual de repugnantes. Él suspiró y dejó el ramo sobre el tocador. Ivy, cometí un error, lo sé. No debí irme. Pero Sara y yo no pasó nada entre nosotros. Ella estaba mal, estaba desesperada. Solo quise ayudarla. ¿Tú me conoces? Sí, lo interrumpí, te conozco muy bien. Conozco tu manera de convertirte en el héroe de las historias de los demás, aunque eso signifique convertirte en el villano de la mía. Por un instante, su rostro cambió, la expresión se volvió más dura, menos arrepentida. No entiendo por qué tienes que hacerlo tan difícil. Ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? Quiero que firmes, respondí, señalando los documentos sobre la mesa. Solo eso. No necesito tus disculpas, ni tus flores, ni tus promesas. Axel se acercó despacio, con los ojos clavados en mí. ¿Y si no firmo? Preguntó con voz baja. Lo miré fijamente. Entonces lo resolveré sin ti. Tengo pruebas suficientes, testigos, incluso los mensajes que me envió tu querida Sara mientras tú estabas fuera. Creí que los había borrado, pero me aseguré de guardarlos. Puedo demostrar que tu relación con ella nunca terminó. Su mandíbula se tensó. ¿Estás amenazándome? Llámalo como quieras, respondí, manteniendo la calma. Ya no tengo miedo de ti, Axel. Por un momento, el silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo. Luego, él soltó una risa seca, incrédula. Sabes, nunca entendí por qué eras tan insegura. Sara tiene su historia y tú la tuya. Pero tú siempre tuviste esa necesidad de compararte, de competir por algo que ni siquiera te estaba quitando. Porque tú nunca me diste motivos para confiar, le contesté. Siempre fuiste un juez, Axel. Cuando me casé contigo, pensé que sería mi compañero, pero solo fuiste mi evaluador, mi corrector constante. Siempre estaba haciendo algo mal, hablando de más, siendo demasiado emocional, siendo demasiado caprichosa, ¿recuerdas? Él apretó los puños, pero no respondió. Yo respiré hondo y di un paso atrás. No importa ya. Todo lo que había que decir, ya está dicho. Vete, Axel. Te lo ruego. Por primera vez en tu vida, haz algo que no tenga que ver contigo, déjame en paz. Axel me miró largo rato, y por un instante pensé que se marcharía. Pero en su mirada vi algo distinto, una furia contenida, un orgullo herido. No creas que puedes decidir todo tú sola, Ivy. No voy a dejar que destruyas mi reputación por una rabieta. Entonces comprendí, no vino por mí. Vino porque lo había desafiado. Porque en su mundo, las personas eran trofeos, no compañeros. No te preocupes, le dije con una sonrisa helada. Tu reputación seguirá intacta. Yo solo quiero desaparecer de ella. Y antes de que pudiera responder, tomé los papeles del divorcio, los arrojé al suelo frente a él y añadí, fírmalos, o te los enviaré al despacho de tu empresa con un abogado. Tú eliges. Me giré, abriendo la puerta. Ahora, lárgate. Por primera vez, Axel no dijo nada. Se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad y rabia, y luego se fue, cerrando la puerta con un golpe seco. Me quedé quieta, con las lágrimas contenidas, respirando hondo. Por fin, la casa estaba en silencio. Cuando escuché el motor de su auto alejándose, mis piernas se debilitaron y me dejé caer al suelo. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con mi respiración entrecortada. No sabía si lloraba por tristeza, alivio o cansancio, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire era mío. Tomé los documentos del suelo y los guardé en una carpeta, asegurándome de no dañarlos. Luego apagué las luces, me senté en la cama y cerré los ojos. La calma era tan densa que dolía. Pasaron 3 días sin noticias de Axel. Creí que por fin había desistido, pero entonces llegó una carta certificada. Venía de su abogado. El sobre, blanco y pulcro, llevaba mi nombre escrito con la caligrafía formal de los documentos legales.
Lo abrí con manos temblorosas y, efectivamente, dentro había una carta de su bufete. Axel había aceptado el divorcio. No había ni una palabra más, ni un lo siento, ni un adiós. Solo la frialdad de una decisión que llegó tarde. Firmé todo en el acto y envié los papeles de vuelta al despacho. Esa noche, me quedé mirando el mar desde la ventana. Las olas golpeaban rítmicamente, como si marcaran el final de una era. Sentí un peso salir de mi pecho, y por primera vez en años, dormí profundamente. Una semana después, el abogado Lin me llamó para confirmar que el divorcio ya era legal. Felicitaciones, señora Su, dijo con voz tranquila. O mejor dicho, señorita Su. Ya está oficialmente libre. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Gracias, abogado Lin. Gracias por todo. No tiene que agradecerme nada, replicó. Solo asegúrese de no volver a encadenarse a alguien que no la ve. Su tono fue tan firme que me estremecí. Lo imaginé en su oficina, con ese mismo gesto sereno y contenido que siempre mantenía. Por alguna razón, su preocupación me resultó más sincera que cualquier palabra de amor que Axel me hubiera dicho jamás. Después de colgar, mi madre entró en la habitación sin tocar la puerta. ¿Ya terminaste con esa tontería?, preguntó con desdén. Sí, respondí con voz suave. Ya está hecho. Ella cruzó los brazos y me observó con una mezcla de frustración y resignación. No sé qué vas a hacer ahora, Ivy. No tienes trabajo, no tienes casa en la ciudad, ¿piensas quedarte aquí toda la vida? La miré sin responder. Luego, lentamente, tomé mi bolso y le entregué una tarjeta bancaria. Esta es la última transferencia que recibirás de mí. El dinero que Axel me dejó como liquidación es suficiente para que vivas bien. Yo empezaré de nuevo, sola. Su expresión cambió, pasó de la altivez a la sorpresa, y luego a la irritación. No seas dramática, Ivy. Eres igual que tu padre, siempre pensando que puedes arreglártela sin nadie. Tal vez, respondí, pero al menos lo intentaré. Tomé mi maleta, bajé las escaleras y salí al aire salado del amanecer. El sol apenas asomaba sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados. Cada paso lejos de esa casa era un paso más hacia mí misma. Durante los siguientes meses, encontré trabajo como asistente en un pequeño estudio legal. El destino quiso que el bufete perteneciera al abogado Ling. Él me ofreció el puesto después de enterarse de que buscaba algo estable. Necesito a alguien meticuloso y calmado, me dijo. Y usted tiene eso de sobra. Los días comenzaron a pasar con un ritmo distinto. Ya no había llamadas de madrugada, ni gritos, ni lágrimas contenidas. Solo trabajo, café y una sensación extraña de renacer. De vez en cuando, el abogado Ling me pedía que lo acompañara a audiencias o revisara casos complicados. Era exigente, pero justo. Y en sus silencios, encontraba más comprensión que en años de matrimonio. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos, me dijo sin levantar la vista, a veces, la justicia tarda, pero llega. No entendía a qué se refería hasta que agregó, tu exmarido fue citado por la policía. Al parecer, su empresa está involucrada en un caso de fraude internacional. Lo miré sorprendida. ¿Qué, Axel? Ling asintió. Sí. El mismo que se creía intocable. Las autoridades lo están investigando por falsificación de contratos y evasión fiscal. Y, según parece, la señorita Sara Chiao también está involucrada. Me quedé muda. No sentí alegría ni venganza, solo un cansancio profundo. Supongo que cada quien cosecha lo que siembra, murmuré. Esa noche, al salir del trabajo, caminé hasta el malecón. El viento era fresco y el cielo estaba despejado. Por primera vez, no sentí miedo de estar sola. Mi reflejo en el agua me devolvía una mirada serena, distinta. Un mensaje llegó a mi teléfono. Era del abogado Ling, no olvide traer los archivos de la demanda mañana. Y por cierto, el café de la oficina está horrible. Si pasa por la cafetería de la esquina, tráigame uno, el mismo que siempre toma. Sonreí sin poder evitarlo. Tal vez el destino no solo me estaba quitando cosas, sino también devolviéndome otras. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en todas las veces que había querido rendirme, en cómo el dolor me había obligado a despertar.
Axelmo y Sara Chiao habían quedado atrás, como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Y por primera vez, sentí que la palabra libertad no era un concepto abstracto. Era real, respirable, tangible. Era mía.